Hola con todos y con todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el contexto, en un contexto además muy importante en esta tercera continuidad, que es la continuidad de la escuela industrial. Una continuidad, como vamos a ver en las clases, de la cual tenemos todavía muchísimos rezagos y mucho de eso todavía lo vemos en nuestra práctica de hoy en día. Así que arrancamos. La ilustración, porque todavía estamos trabajando con la ilustración que venía desde la didáctica y el fenómeno de la razón, llegan a su máximo momento con el positivismo a través de la razón. Y por eso que situaciones como la moralidad y la ética y bueno, otro tipo de situaciones que no tienen que ver con la puesta en práctica de la razón en sí misma, pues son cuestionadas. Hay un énfasis en lo racional, en los procesos mecanizados. La revolución industrial que surge también en ese momento tiende mucho hacia la eficiencia y la figura de la fábrica como hito, o sea, surge aquí. Es entonces el progreso, es el instrumento y es el medio para lograr el desarrollo de los países, porque se entendía el desarrollo desde lo económico y obviamente eso se derivaba del trabajo de la fábrica. Y eso a la larga incluye luego cómo se piensan los otros servicios y todas las otras condiciones, porque la fábrica se convierte en el ideal de sociedad. Y esto influye mucho en la forma en la que se diseña el sistema educativo, en la forma en la que se diseña el sistema social, el de salud, en la forma en que se diseña la política y todo. Y aquí es donde surge, en este contexto, es que surge la educación pública, surge la salud pública. Se piensa en la idea de gobierno, del bienestar de la sociedad y de la humanidad como colectivo, como conjunto. Vamos a pensar cómo es que esto se afianza en la didáctica tradicional, en el diseño de la escuela, los sistemas educativos, la estandarización y varias temáticas relacionadas a cómo se piensa en la educación moderna, que además, como les dije al inicio, es la que nosotros todavía tenemos vigente. A pesar de que estamos cambiando, los paradigmas aún están muy vigentes. Porque si bien fue una época en la que muchos sistemas políticos y sociales se replantearon, las monarquías cayeron, con la educación no sucedió eso. Más bien se afianzaron cosas que ya venían de antes, como el caso de la didáctica ecuménica. Por otro lado, lo propuesto responde a estos modelos de sociedad ideal, donde se miraba al hombre como una máquina y por lo tanto la sociedad como una industria, donde todos somos productos. Hay aspectos que se van definiendo en ese momento y que nos van a marcar la forma en la cual el sistema educativo moderno y el aula se diseña. La didáctica tradicional se afianza y continúa muy fuerte, a pesar de otras posturas que han podido haber surgido. Es recién a inicios de este siglo, del siglo XXI, que se afianza la idea, que se empieza a notar la idea de que la educación ya no responde al mundo que necesitamos. Bien, vamos entonces a abordar cómo la educación toma su rol en estos momentos de la ilustración y de la revolución industrial. La ilustración o siglo de las luces es un producto de los momentos históricos previos que ya hemos estado viendo. Un momento en el que el hombre es el centro del universo, se percibe el centro del universo como agente, como actor de su destino y que no depende, que como hombre, no depende ni de la voluntad de la religión ni de ninguna deidad, ¿no? Eso cambia y transforma muchísimo la forma y las ideas con las que las generaciones posteriores comienzan a ver el mundo. Entonces, la ilustración es el producto de estos dos fenómenos, sobre todo de la masificación y profundización de los intelectuales. Mucha más gente iba a la universidad o a centros de estudio, lo que entonces empezaba a generar cuestionamientos a los sistemas económicos, a los sistemas sociales, políticos. ¿Por qué? Porque se quería romper con el pasado y se quería pensar y crear un mundo renovado, porque bajo el pensamiento racional y el antropocentrismo de la época hay un énfasis muy fuerte en la agencia y en la capacidad que tenemos como personas de hacer las cosas diferentes. A partir de esto, suceden grandes cambios en la sociedad.
caen definitivamente las monarquías, por ejemplo, sucede la Revolución Francesa, la independencia estadounidense. La idea era pensar en una sociedad diferente, centrada en estos nuevos sistemas políticos, como por ejemplo la democracia, que voy hablando de ese momento, ¿no? Eh, Pensar en una sociedad con igualdad, instaurar nuevos órdenes políticos que terminan siendo la representación de lo que buscan ese momento histórico. Entonces, este cambio en lo político viene con una discusión también fuerte en lo social, como suele suceder, una discusión fuerte en lo económico, en lo científico. Es una revolución muy centrada en la iluminación y se transforma a través de la razón y la agencia. Y es aquí donde se empieza a pensar en la educación, nuevamente, o sea, ok, ¿qué pasa con la educación? Para ello, vamos a ver, en esta hora de pensar sobre la educación, mucha gente escribe tratados y habla sobre educación, pero nosotros vamos a centrarnos en dos tratados. Y a modo de síntesis, cada uno va a representar cómo era el pensamiento de la educación en ese momento. Y aquí quiero recalcar algo. Vemos algo curioso que se da hasta nuestros días. Personas que no son parte necesariamente del mundo de la educación pensando y escribiendo sobre educación. Pero bueno, vamos a ver el primer tratado. El primer tratado, no lo voy a pronunciar en inglés, lo voy a decir en castellano, algunos pensamientos respecto a la educación. Está escrito en el Reino Unido y se centra en la idea de la tabla rasa. Los intelectuales del momento, que además estaban muy interesados en recuperar las ideas de la época de lo grecorromano sobre la sociedad, empiezan a escribir, o sea, que el Renacimiento tomó de la era grecorromana, ¿no? Empiezan a escribir tratados, libros con ideas sobre cómo deberían ser los sistemas sociales y por ende la educación. En este caso, en Londres, una de las cosas que figura mucho en la forma en la que luego se piensa la educación en la época de la Ilustración y luego en la Revolución Industrial, es ese tratado que está escrito por John Locke. John Locke era un filósofo y político que escribe sobre la sociedad y sobre la política, pero también escribe sobre educación. Y él propone algunas ideas de Aristóteles a las que le agrega algunas propias sobre qué cosas significaba la educación. Bien, yo les presento. Para John Locke, el hombre que quiere vivir en una sociedad, debe educarse. Entonces es aquí cuando se le empieza a dar a la educación un sentido de formación moral para la ciudadanía. Para vivir en el mundo, o sea, para él, mejor dicho, todos los hombres nacíamos egoístas, todas las personas nacíamos egoístas, o sea, somos egoístas, naturaleza, porque no cooperábamos, no colaborábamos, más bien nos hacíamos daño. Y él dice que es la educación la que rompe con esta lógica y que el hombre, a través de la educación, se desarrolla en lo que él llama carácter virtuoso. Vivir en una sociedad que necesita tener hombres y mujeres regulados, racionales, que sacrificarán su bienestar individual porque es mejor para la sociedad tener una lógica colaborativa. Por lo tanto, la sociedad debe educarlos. Es por ello que parte de la idea de la tabla rasa, la página en blanco, que es de Aristóteles, ¿no? Entonces él dice, nosotros nacemos, para John Locke, ¿no? Las personas, nosotros, nacemos sin ninguna información. Somos un recipiente vacío que se va llenando a través de la educación con información, con conocimientos, con valores y tal. Entonces, esto implica que debe existir una forma de llenar ese recipiente, debe existir un programa de estudios, un currículo académico, claro, no lo decía en esos términos son más modernos, un programa apropiado para llenar esos recipientes vacíos. Entrar a la educación para volverse personas virtuosas y poder vivir en la sociedad que él propone. Y por eso, la educación, bajo esta mirada de John Locke, es un medio para lograr un carácter virtuoso en la sociedad. Por otro lado, en la otra esquina, tenemos el trabajo de Rousseau, a través del Tratado del Emilio, que además se conoce como uno de los primeros libros políticos que se escribe sobre educación. Bueno, es un tratado en el cual Rousseau escribe
inspirándose en el proceso de haber educado a un niño al que se le encargó cuidar y que iba a ser noble. El hecho es que él escribe en el Emilio algunas ideas sobre educación muy parecidas en algunas cosas de John Locke, pero él lo pone desde otro enfoque. Pero también marca la forma en que la educación se ve y cómo se piensa en una sociedad más colaborativa, más centrada en el bienestar y en el bien común, que luego se convierten en las finalidades de la educación. Bueno, Rousseau propone la teoría del materialismo. ¿Qué quiere decir? Nuestra esencia natural no es ser egoístas, sino todo lo contrario. Para Rousseau, todos somos felices por naturaleza. Al ser bondadoso, el individuo siempre está presente y es parte de la sociedad. Porque la naturaleza del hombre es hacer la bondad y por lo tanto hay que trabajar en conservar esa bondad natural a través de la educación. Porque conforme el individuo va creciendo, va perdiendo su bondad natural y se corrompe. Se vuelve egoísta. Bajo esta mirada, lo que hace la educación, la finalidad de la educación es mantener la bondad, la felicidad y la ética. O sea, le permite a los niños, a quienes van a estudiar, a través del pensamiento y la criticidad, desarrollarse como individuos. Hay un énfasis en el bien común, en el cual como agentes producimos cambios. Entonces, a pesar de que la mirada de Rousseau, o sea, en lo que propone Rousseau, no entra el concepto de tabla rasa o de recipiente vacío, para él igual la educación es un medio, pero para conservar la bondad natural de las personas, y se vuelve también instrumental. Entonces, por un lado, era un instrumento para volverse virtuoso según John Locke, o para mantenerse virtuoso según Rousseau. Como verán, cuando se empieza a pensar en un servicio educativo, la educación no tiene un sentido ni un fin en sí mismo. La finalidad está puesta en el para qué. Está centrada, por un lado, en lograr o en mantener ciudadanos virtuosos. Pero ¿qué sucede? Que más bien son las ideas de John Locke las que se toman como referencia para el diseño de la educación moderna. Sí, exactamente. Esas ideas en que los niños y las niñas son jarros vacíos, que llegan vacíos y que a través de la edad logran un carácter virtuoso. Un individuo racional, trabajador. Rousseau se quedó más con la mirada del bien común, que más bien eso es ahora algo que ha resurgido, ¿no? A partir de la tabla rasa nace la idea del potencial humano, porque bajo esta lógica se trata de entender que hay personas que pueden desarrollarse en lo académico y escribir tratados y grandes documentos como John Locke, y otras personas no lo pueden hacer. Se piensa que esos vasitos vacíos tienen diferentes tamaños. Entonces hay personas que están destinadas a tener más capacidades de conocimiento y por lo tanto mayor desarrollo de su razón y moral, y otros que no, que tienen una capacidad limitada. Y esto influye mucho en cómo ahora, o sea, en ese tiempo, cómo se entendía la inteligencia y cómo se entendía el rol de la educación para aquellos niños y niñas que les cuesta desarrollar sus aprendizajes en este modelo pero al mismo tiempo que traspasa. Porque seguimos pensando que hay gente y hay niños que tienen mucha más capacidad que otros. Porque seguimos pensando en el jarro vacío. Entonces, nuevamente, eso traspasa y nos queda en cómo entendemos la inteligencia, cómo entendemos lo que hace la educación y el papel que juega la educación, precisamente para esos niños a los que les cuesta desarrollar sus aprendizajes en este modelo de memoria y repetición. Y separamos y señalamos, ellos tienen éxito y ellos no. Se determina que hay algunos a los que se les puede enseñar mucho y a otros no. Y esa es una idea muy fuerte de la ilustración que hasta ahora arrastramos y de la que nos cuesta salir muchísimo. En este momento lo que se forma y lo que se toma como referencia son las ideas de Comenio. Y lo que sucede es que Comenio surge en un momento distinto, pero se toman como referencia y las hacen empatar con las ideas de la naturaleza humana y de la razón. Se aprende a través de la repetición y dar la lección
ese es el centro para lograr los aprendizajes, pero ya estamos en otro momento. Una de las cosas que a mí me gustaría resaltar y que iremos profundizando en la siguiente semana es cómo concebimos la inteligencia. Yo lo digo porque es importante. Vemos la educación en la sociedad industrial y la educación ilustrada con énfasis a clasificar a las personas de acuerdo a su nivel de inteligencia. Y en esa época era mucho más fuerte todavía porque existían pseudociencias como la frenología. La frenología decía que dependiendo del tamaño del cráneo, las características físicas, era lo que determinaba qué tan inteligente o qué tan moldeable eras para la educación. ¿Por qué? Porque hay una mirada de la inteligencia como algo fijo. Es decir, nacemos con esta capacidad y tenemos un tope máximo al cual podemos llegar. Entonces, la escuela se veía como el lugar en el que se transformaba el conocimiento y la metodología era la repetición, el castigo, todo eso era parte de la forma en la cual se enseñaba y la memorización y la pasividad era lo que se quería lograr. Mi pregunta un poco es, y es lo que vamos a cuestionar más adelante, es qué tanto todavía pasan esas cosas. Bien, habiendo dado este contexto, este pequeño contexto, vamos a pasar entonces a la actividad asincrónica o a la tarea. Ustedes tienen que identificar qué elementos valga la redundancia, tienen que nombrar, ahí está, tienen que nombrar qué elementos pueden identificar como comunes entre una escuela, una cárcel y una fábrica. Pueden identificar elementos en comunes entre los tres, escuela, cárcel, fábrica, o pueden elegir dos. Pero, la escuela siempre tiene que estar presente. Es decir, pueden identificar elementos comunes entre escuela, cárcel, fábrica, o pueden identificar elementos comunes entre escuela y cárcel, o pueden identificar elementos comunes entre escuela y fábrica. Siempre la escuela tiene que estar presente. Hacen una pequeña lista y eso es lo que queda como tarea para la siguiente clase. Muy bien, muchísimas gracias y ya nos estamos viendo.